Estimada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Los amo, hermanos, en el amor de Cristo. Y en ese amor que nos une como iglesia, como congregación, como familia, vamos a ponernos en las manos de Dios en esta tarde para que sea tu Espíritu el que nos guíe y nos dé entendimiento y sabiduría. Oremos, hermanos. Padre bendito y celestial, una vez más, Señor, venimos ante su divina presencia humildemente para pedirle, Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, para que todo lo que hagamos en esta tarde, Señor, le glorifique primeramente a usted, Señor. Le dé la honra y la gloria que usted solamente merece como nuestro único y verdadero Dios, y que cuando lo escuchemos hablarnos mediante su palabra, mediante su verdad, podamos, Señor, reconocer qué debemos estar haciendo para hacer de esa iglesia, esa parte de esa iglesia, para que su Hijo Jesucristo vuelva por segunda ocasión. Denos pues, Señor, todo lo que necesitamos para que al escucharle podamos llevarlo a nuestro corazón y que haga mella en él y nos cambie, Señor, si es necesario. Que nos dé todo lo que necesitamos para poder, Señor, adorarle continuamente en nuestro diario vivir, en espíritu y en verdad, como usted lo desea. Señor, personalmente le pido en esta tarde que me use como uno de sus instrumentos, Señor, para que todo lo que salga de mi ser sea dirigido por su Espíritu y lo podamos escuchar a usted, Señor celestial, hablándonos en esta tarde. Si le fallamos, Señor, le pedimos perdón de antemano, y porque todo esto se lo pedimos también, Señor, se lo suplicamos en el sublime, bendito y majestuoso nombre de su Hijo amado, nuestro Redentor, nuestro amo, nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El bautismo, que es como titulé mi predica en esta tarde, hermanos. ¿Por qué el bautismo? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Hermanos que van a tomar el paso, que decidieron tomar el paso de ser bautizados en esta tarde, cuando ustedes lo hagan, hermanos, el Espíritu de Dios va a entrar en ustedes. Y el Espíritu de Dios es lo único que nos va a poder hacer entender lo que acabamos de escuchar de su palabra. Porque yo he escuchado gente que nos dice, cuando estamos hablando, platicando, y el tema del fin de todo llega a nosotros, y luego nos dicen: oh no, hermano, pero de eso todavía falta mucho que pasar, todavía tienen que suceder muchas cosas. Bueno, hermano, ¿y de dónde usted saca eso? Porque Jesucristo mismo, al Hijo de Dios mismo, le preguntaron que cuándo iba a ser todo, y él dijo: ni yo sé, solamente mi Padre que está en el cielo es el que lo sabe. Pero, les dijo, pero estén preparados, porque ese día los va a tomar como un ladrón en la noche. Entonces, estén preparados. ¿Por qué bautizarnos entonces, hermanos? Permítanme decirles, primeramente,
Primeramente, porque ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, que hagamos como su Hijo lo hizo. ¿Y cómo podemos reconocer eso, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que lleguemos a las aguas del bautismo. Hermanos, haré una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesucristo, ustedes creen que el Hijo de Dios, del Dios viviente, se tenía que haber bautizado? Claro que no. ¿Pero por qué lo hizo Él entonces? Para dejar un ejemplo a seguir, para que su pueblo, su iglesia, usted y yo lo hiciéramos. Por eso fue que Él permitió ser bautizado. Él es el Hijo de Dios. Él era un ser perfecto. Él era un ser sin pecado en Él. Pero hermanos, Él quiso dar ejemplo a seguir para que nosotros, mediante el bautismo, muriéramos al viejo hombre y renaciéramos de nuevo para poder vivir una vida en Él. Porque hermanos, sin Él nada somos ni nada podemos hacer. Y Él también nos lo dice mediante su palabra. Vivir una vida renovada, hermanos, al ser bautizados, una vida libre de pecado, una vida nueva en Él, en Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos deducir, el bautismo es para seguir el ejemplo del Hijo de Dios. Como ya lo mencioné, un ser sin pecado, perfecto, puro, santo. Él quiere que también nosotros nos bauticemos. ¿Para qué? Para que su Espíritu entre en nosotros. Ese Espíritu con el cual ya fuimos sellados al creer en Él. Entonces, hermanos, su Espíritu empieza a trabajar en nuestras vidas y nos empieza a guiar, nos empieza a hacer saber qué es lo que debemos estar haciendo para poder vivir una vida de fe en Jesucristo, una vida agradable ante Él. Porque, hermanos, si lo dejamos a nosotros mismos, nada podemos hacer. Otra cosa, hermanos, llegamos al bautismo porque hemos sido escogidos por Dios. Dios, hermanos, la palabra nos enseña que Él escogió a los suyos desde la fundación del mundo. Pero mientras no hagamos lo que Él quiere, mientras no le obedezcamos como Él quiere que lo hagamos, no vamos a poder estar en ese grupo. Entonces, al ser bautizados, su Espíritu entra en nosotros, empieza a trabajar y nos sella como parte de sus escogidos. Y a esos, hermanos, la palabra de Dios nos enseña también que el mismo Dios nos dice, no, nadie ni nada los podrá arrebatar de mis brazos. Entonces, a nosotros, hermanos, haber creído en nuestro Señor Jesucristo, a nosotros llegar al paso del bautismo, contrario de como mucha gente lo hace y como cree, al desear aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, al haber escuchado su santo evangelio a través de su palabra y creer en Él, somos sellados con su Espíritu. Así, de esa manera, hermanos, poder reconocer que al haber sido escogidos, debemos llegar a las aguas del bautismo para confirmar ante Dios primeramente, hermanos, después ante el hombre, entrar en un pacto con Él, con Dios, y expresarle nuestro deseo de corazón de tratar de vivir de acuerdo a como Él desea que lo hagamos, de acuerdo a su santísima voluntad. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace por nosotros, hermanos. Al ser bautizados, al Espíritu de Dios entrar en nosotros.
para así poder vivir, hermanos, una vida como Dios quiere, una vida en santificación, una vida de purificación, al ser guiados por ese Espíritu que recibimos al llegar a las aguas del bautismo. Hermanos, porque esa es la única manera que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, por la cual podamos hacer eso. Llegar a ser escogidos de Dios y poder vivir de acuerdo a su divina voluntad. Hermanos, porque por nosotros mismos, y la palabra de Dios nos lo dice, nada podemos hacer bueno. Y si no lo creemos y creemos que yo soy bueno, yo ya no necesito hacer nada, yo no le hago mal a nadie, yo no, cualquier cosa que se nos pueda venir a la mente, hermanos, la palabra nos dice que eso no es cierto, que esa es una mentira de Satanás. Si primeramente me acompañan, hermanos, al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, voy a dar lectura al versículo 15 de Juan 15, y ahí se nos enseña lo siguiente: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os les he dado a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, porque todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, y escuchen lo siguiente, hermanos, que os améis unos a otros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, si somos sinceros con nosotros mismos, podemos amar a nuestro prójimo como Dios nos ama a nosotros? No, en veces buscamos excusas, cualquier excusa que podamos tener para poder rechazar a alguien. Buscamos excusas para dejar de hablarle a alguien. Buscamos excusas para no tener comunión con alguien. Y al hacer eso, hermanos, una vez más, seamos sinceros con nosotros mismos, ¿estamos demostrando el amor de Dios? Claro que no. No importa quién sea la persona, hermanos. No importa qué nos haya hecho, hermanos. Dios nos pide que lo amemos como Él nos ama a nosotros. Y solamente va a ser mediante su Espíritu en nosotros que vamos a poder reconocer eso y hacerlo. Porque el Espíritu de Dios en nosotros es el que nos va a llevar a hacer eso. Porque si no tenemos amor, hermanos, como dice su misma palabra en la carta de los Corintios, somos como un tímpano que resuena y de nada sirve. Y le vamos a decir a nuestro Padre Celestial cuando estemos enfrente de Él: pero si yo sí hice esto, Señor, yo prediqué tu palabra, yo les hablé a los demás en tu nombre, yo hice aquí, yo hice allá, y tristemente, hermanos, vamos a escuchar que nos diga: a ti ni te conozco. ¿Se imaginan, hermanos, qué triste va a ser eso? ¿Se imaginan qué triste va a ser cuando estemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo y nos ponga a su izquierda para después de eso echarnos al lago de fuego y exterminarnos totalmente, en lugar de que Él nos diga: a mi derecha, y heredar el reino eterno de Dios por una eternidad? Eso es lo que estamos poniendo en juego, hermanos. Y el bautismo es el paso a seguir para comprender estas cosas y tratar de corazón de vivir de acuerdo, solamente de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo creo que todos conocemos la historia de Moisés, hermanos. El faraón ordenó la matanza de todos los niños, bebés, varones de Belén. Moisés es rescatado por la misma hija de aquel que había ordenado la matanza de los niños. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, tenía planes especiales para Moisés.
tenía planes especiales para Moisés. Y yo creo que los que estuvieron aquí en la mañana para la escuela sabática lo escucharon. Dios tenía planes especiales para Moisés. Por eso su madre lo puso en un canasto, lo escondió e hizo que le dijera al faraón lo recogiera. Hermanos, al bautizarnos, los que se van a bautizar en esta tarde, quiero decirles algo. El Padre Celestial al que nosotros adoramos, el único y verdadero Dios que usted y yo conocemos, también tiene planes especiales para ustedes. Y tenemos que creer eso, hermanos, con todo nuestro corazón, porque si lo creemos, Dios lo va a reconocer. Y Dios, mediante su Espíritu, que va a estar en nosotros cuando nos bautizamos, es el que nos va a empezar a hacer trabajar en el camino a seguir para hacer solamente y exclusivamente la voluntad de Dios. Amén. Dios tiene planes especiales para ustedes, hermanos, hermanas que se van a bautizar. Créanlo, por favor. Al haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, que eso fue lo que les llevó a decidir bautizarse, nuestro Padre Celestial va a ser revelado en su extraordinario plan que tiene para ustedes. El plan de rescatarlos, el plan de restaurarlos de aquello que antes había sido su enemigo. Una vida de quizás de necesidad, una vida quizás de angustia, una vida quizás de tribulación, una vida quizás de pena, una vida quizás de incomodidad. Y esas cosas no van a ser las mismas ya más en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios en nosotros va a estar trabajando para que, como decía, como cantamos hace rato, cuando Dios decida por alguna razón u otra, porque Él es soberano, pasarnos por el fuego, nosotros podamos soportar eso y seguir viviendo de acuerdo a su divina voluntad. Muchas veces, hermanos, realmente deseamos no hacer cosas porque quizás le causan un mal a alguien, pero hacemos eso a causa del pecado que está en nosotros, a causa del pecado que vive en nosotros. Reconocemos que si lo hacemos va a ser un mal a alguien, pero lo llevamos a cabo. O deseamos también hacer algún bien a alguien y llevar bendición a alguien, pero existe algo que nos va a hacer llevar a hacer eso, porque por armando mismo va a estar difícil que yo, aunque desee hacer un bien a alguien, lo haga muchas veces. Es el Espíritu de Dios el que va a llevarnos a hacer el bien que deseamos hacer muchas veces, o dejar de hacer el mal que podemos hacer algunas veces. Acompáñenme, hermanos, a la carta de los Romanos, en el capítulo 7. Escuchen la enseñanza del versículo 15 de Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y eso es, hermanos, la humanidad, la pecaminosidad que todavía existe en nosotros. Es por eso que debemos de comprender
que necesitamos el Espíritu de Dios para hacer o no hacer como Dios demanda que lo hagamos. Porque, hermanos, si no nos hemos dado cuenta, cuando escuchamos alguna enseñanza mediante la Biblia, la mayoría del tiempo es porque Dios está demandando algo de nosotros. Y muchas veces no lo vemos así. Y no lo hacemos. O no tenemos que hacer algo y lo hacemos. Hermanos, cada vez que nos lleguemos a la palabra y que resalte algo que Dios esté diciendo, tomémoslo como un mandato. Quizás así va a cambiar nuestra perspectiva de hacer o no hacer las cosas. Y solamente mediante el Espíritu vamos a poder captar cuál es la perspectiva correcta para no hacer o hacer. Entonces, hermanos, sepan algo, especialmente los que van a bajar a las aguas del bautismo en esta tarde. Con el Espíritu de Dios en nosotros, mediante el bautismo, seremos guiados, hermanos. Serán guiados a reconocer la diferencia entre hacer lo que deseamos para beneficio de alguien o no hacer lo que muchas veces hacemos causando daño a alguien. El Espíritu de Dios nos va a dar lo que necesitamos para reconocer la diferencia. Hermanos, aceptémoslo o no. Mientras estemos viviendo en este mundo quebrantado y decaído, seguiremos pecando. Seguiremos siendo esclavos del pecado. Pero, hermanos, mediante el Espíritu de Dios en nosotros, que obtenemos al bautizarnos, pasamos de un estado de libertad del esclavitud del pecado. Nos hacemos libres para reconocer cuándo vamos a pecar y detenernos de hacerlo. Es solamente el Espíritu de Dios en nosotros que causa eso en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es que ese Espíritu es que nos lleva a andar en esas buenas obras, en un estado de libertad del pecado, con los que fuimos creados de antemano. Esas buenas obras con las que fuimos predestinados a hacer. Y si no lo sabían, la palabra de Dios nos lo dice. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios, precisamente para que conozcamos que podemos ser igual que Dios. Pero muchas veces eso no nos viene a la mente. Muchas veces eso no lo acabamos de comprender, que al ser hechos a la imagen de Dios, somos capaces de ser como Él. Eso es lo que significa ser hechos a la imagen de Dios. Y solamente mediante el Espíritu de Dios en nosotros vamos a poder hacer las buenas obras a las que fuimos predestinados a hacer. Dios nos escogió, hermanos, para que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Porque también la palabra nos enseña que si no llegamos a ser como su Hijo Jesucristo, no vamos a poder ser parte de su reino celestial. Y solamente el Espíritu de Dios en nosotros nos va a poder hacer lograr eso. Hermanos, al bautizarnos, ese Espíritu con el que fuimos sellados toma posesión de nosotros y empieza a trabajar en nosotros. Y es por eso, hermanos, los que se van a bautizar, que mediante el bautismo el Señor Jesucristo nos está invitando, les está invitando a su gente, a aquellos
a quien Él predestinó como sus escogidos, desde la fundación del mundo, les está invitando a su oferta de perdón de sus pecados. Como también, y esto es lo que ojalá suene más interesante para ustedes, aparte de ofrecernos su oferta de perdón del pecado, también nos desea dar una vida abundante y una vida eterna. Y eso nos debería hacer pensar que el bautizarnos es probablemente el mejor paso que hagamos en nuestra vida como cristianos. La cristiandad, hermanos, entre comillas, de hoy en día, acerca de esto, les dice: mira, todo lo que tienes que hacer es en una oración, nada más en una oración, pídele a Dios que lo aceptas como tu Salvador, y eso es todo. Bueno, cuando a mí me dicen eso, hermanos, yo tengo que decirles: bueno, vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios a ver qué en realidad dice. Y se llega al tema del bautismo, y tienen maneras diferentes de refutarlo, tienen maneras diferentes de decir: bueno, eso ya es del pasado, eso era para los hijos de los de Israel, para los judíos, cualquier excusa. Pero hermanos, una vez más, Jesucristo es nuestro ejemplo sublime a seguir, y yo creo que todos reconocemos eso. Y una vez más, como ya lo expresé, si Él se bautizó, es para que sus escogidos también lo hagan. Y necesitamos comprender eso, para no estar pensando si me debo bautizar o no me debo bautizar, o qué pasa si me bautizo, o qué pasa si sigo sin bautizarme, porque Satanás, hermanos, está muy atento a hacernos caer, a hacernos resbalar, a sacarnos del camino. Es su trabajo. Hermanos, Satanás no se está fijando en los de allá afuera. Satanás sabe que a los de allá afuera ya los tiene él. Créanme, hermanos, créanme, Satanás está fijando en usted y en mí. Pues nosotros de todo corazón queremos servir al Señor, y Él no quiere. Así es que trata de engañarnos, trata de poner en nuestra mente ideas, aun cuando vengan de la cristiandad, y no llegamos a hacer lo que Él desea que hagamos, porque no la creemos. Pues es que me lo está diciendo un pastor, es que me lo está diciendo un ministro, es que me lo está diciendo una persona que ha estudiado mucho, que no tengo que bautizarme, que nada más aceptando a Jesucristo como mi Salvador personal mediante una oración, ya. Hermanos, mentira del diablo. Una vez más, nos vivimos en un mundo quebrantado y decaído. El príncipe de este mundo, hermanos, es Satanás. Y él va a querer desviarnos del camino a seguir, el camino ya trazado mediante el Espíritu de Dios en nosotros hacia Jesucristo. Puesta nuestra mirada en Él. ¿Por qué no nos pide así? Para no desenfocarnos, para que Satanás lo reconozca, y que la palabra nos dice: y huya de nosotros. Tenemos que llegar, hermanos, a las aguas del bautismo como iglesia de Dios que somos, para poder confirmar ese pacto que deseamos hacer con Dios primeramente, y de alguna manera u otra, de todo corazón, siendo Dios su Espíritu, vamos a vivir una vida que le agrade a Él continuamente. Porque, hermanos, y una vida de fe en Jesucristo, porque la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe solamente la vamos a obtener cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nuestras vidas.
En el libro de Lamentaciones, hermanos, Jeremías nos recuerda que el amor de Dios por nosotros hace de cada uno de nuestros días un reinicio. Vayan conmigo, hermanos, al libro de Lamentaciones. Y les voy a ser muy sincero, hermanos. Cada vez que busco este libro, me da un poquito de trabajo encontrarlo, pero gracias a Dios siempre lo encuentro. Lamentaciones, hermanos, capítulo 3, versículos 22 y 23. Y allí la enseñanza es la siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mediante el bautismo, hermanos, las misericordias de Dios van a empezar a estar latentes en nuestras vidas. Sus promesas van a empezar a ser una realidad en nuestras vidas. Porque una vez más, al bautizarnos, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros ya para trabajar y que Él haga una realidad estas promesas. Mediante el bautismo, hermanos, la gracia de Dios nos invita a abrazar cada día como una nueva oportunidad fresca para así poder experimentar su fidelidad. A nosotros estar batallando, hermanos, con los efectos de nuestros propios errores, al estar pasando a través de cualquier tribulación, al ser bautizados, llegamos a ser, hermanos, como unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y las promesas de Dios van a empezar a ser una realidad en nuestras vidas. No te dejaré, ni te desampararé, Él promete. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestro diario vivir nos sentimos desamparados? ¿Cuántas veces no hallamos la salida? Pero si dejamos el Espíritu de Dios en nosotros, al llegar a las aguas del bautismo, dejar que trabaje, no va a haber preocupación como la que pueda haber a causa de tribulaciones y necesidades. Hermanos, el Espíritu de Dios que entra en nosotros al bautizarnos, con el cual ya habíamos sido sellados anteriormente, trabaja solamente si usted y yo le permitimos trabajar. El Espíritu de Dios en su totalidad, como la palabra enseña, ya está en nosotros. Dios no nos puede dar menos o más de su Espíritu. Él ya nos los dio totalmente. Pero lo que pasa es que muchas veces no le permitimos nosotros mismos trabajar. Lo contristamos, como dice la palabra. Y si lo contristamos, no puede trabajar en nosotros. Eso es lo que pasa. Entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos que darle la libertad al Espíritu y dejar que sea Él que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos dé a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas continuamente. El Espíritu de Dios, hermanos, entonces puede respirar perdón para nuestra vida y puede también darles esperanza a través de nuestro diario vivir. Y les pregunto una vez más, hermanos, ¿hay algunos de nosotros aquí en los presentes que necesitamos esperanza? Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces necesitamos alguna esperanza. Yo continuamente me pregunto, hermanos, y le ruego a Dios, les voy a ser sincero, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a terminar con esto ya? Escuchamos de gente que está barriendo con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que están blasfemando en contra de su nombre, de su Espíritu,
Escuchamos a niños en primaria que están uniéndose en sectas diabólicas. Hace unas semanas hubo un caso tal en Colorado. Les hablan a los padres de la escuela de los niños. Bueno, ellos tienen el derecho. Ellos pueden hacer lo que... Niños de primaria, hermanos. Hermanos, necesitamos esperanza en este mundo quebrantado y decaído. Necesitamos esperanza para seguir adelante, reconociendo que hay algo mejor en el futuro. Que la promesa de Dios es darle a usted y darme a mí una vida eterna sin más dolor, sin más tribulación, sin más necesidad, sin más angustia. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos hace reconocer para tener esa esperanza que muchas veces necesitamos tener a causa de en lo que vivimos constantemente. Niños de primaria abogando a Satanás, y los padres, eso es lo que ellos quieren. Yo no puedo hacer nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Hasta dónde ha llegado este mundo? En los festivales que hay en Brasil y en otros lados, barriendo con el nombre de nuestro Señor de alguna manera u otra, blasfemando en contra de su nombre. Nos desesperamos y le pedimos a Dios que termine con todo eso, pero hermanos, tenemos que llegar a la realización que Él tiene un día determinado en el cual va a mandar a su Hijo. Y cuando mande a su Hijo, no importa lo que hagamos para creerle hacer que somos buenos, va a ser muy tarde, hermanos. Por eso es que Él nos pide, prepárense, y mi Espíritu es el que les va a hacer saber cómo prepararse. Necesitamos entender eso, hermanos. Cada día con el Espíritu Santo de Dios en nosotros es como un reinicio, una oportunidad, hermanos, de seguir el ejemplo sublime de nuestro Creador, de nuestro gran Director, quien está día tras día tejiendo nuestra historia en la de Él, que es mucho más grande que la de nosotros. Una historia, hermanos, de perdón, una historia de salvación, una historia de transformación y una historia, gloria a Dios, de vida eterna. Escuchemos lo que el mismo Dios, hermanos, todopoderoso, ese Dios que usted y yo conocemos, nos enseña acerca de los que no se arrepienten de sus pecados y por ende no llegan al bautismo de Jesucristo, para así poder tener una esperanza de vida eterna. Acompáñenme al profeta Isaías en el capítulo 66. Escuchen lo que Dios nos enseña mediante su palabra en Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dispensen, dio a luz sus hijos. Y esos hijos, que la palabra aquí nos dice que dio a luz, son los que toman la decisión de aceptar la promesa de Jesucristo mediante el bautismo. Dios, hermanos, creámoslo porque es bíblico. Dios, hermanos, tiene sus escogidos. Y si queremos entrar a ese grupo de escogidos, tenemos que entrar a las aguas del bautismo. Hermanos,
Esto que acabamos de escuchar de Isaías es una advertencia que lo que acabamos de escuchar no será para aquellos que al obtener mediante el bautismo el perdón de Jesucristo, de Dios, y al permitir ser guiados por su Espíritu, podamos vivir una vida agradable ante Él. Otra cosa, hermanos, mediante el bautismo, mediante el Espíritu de Dios en nosotros, entenderemos que adorar es vital en nuestras vidas. El orar es vital en nuestras vidas. La palabra nos enseña a orar, siempre orar. Y la oración, como Dios la pide y la quiere, la vamos a reconocer solamente mediante su Espíritu en nosotros. Porque, hermanos, si creemos que Dios acepta la oración como sea, vayamos a la palabra. Muchas veces la palabra nos enseña que Él cierra sus oídos a nuestras oraciones. Y a lo mejor eso suena extraño para nosotros. Pero una vez más, hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y para entenderla, tenemos que tener el Espíritu de Dios en nosotros. El orar es vital en nuestras vidas. Porque haciendo eso, aquella ansiedad que quizás exista en nosotros por algo, por lo que estemos pasando, se irá de nosotros, sin ni siquiera nosotros pensar en ello. Eso es lo que hace la oración en nuestras vidas, porque estamos rogándole a nuestro Señor Celestial que Él quite esa ansiedad, esa angustia, esa desesperación, esa tribulación, esa pena que quizás estemos pasando en algunos momentos de nuestras vidas. Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos enseña lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el versículo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto solamente va a pasar, y lo vamos a entender que va a pasar, cuando el Espíritu de Dios nos da la convicción de entenderlo. Es importante elevar nuestras ruegas y nuestras súplicas al Señor, pero solamente va a ser mediante el Espíritu en nosotros que lo vamos a poder hacer de una manera digna ante Él y de una manera correcta ante Él. Porque en su misma palabra Él nos dice: cuando oren, no usen palabrerías. No crean que porque van a usar palabrerías y tardan minutos enteros en sus oraciones, los voy a escuchar yo mejor que como les escucho, si nada más se concentran y me piden lo que necesitan al momento. Todos creemos, hermanos, que sabemos orar. Porque orar, el saber orar, es mediante el Espíritu de Dios. Porque también el Espíritu de Dios, hermanos, nos hace entender que al orar nos podremos más reenfocar en los problemas que tengamos para pedirle a Dios de la manera correcta, que los aleje de nosotros. Podemos estar suplicándole, hermanos, a nuestro Padre Celestial que nos ayude con algo que es estresante. Podemos estar conectándonos con Él mediante la oración. Y vamos a reconocer que mediante su Espíritu nosotros, Él va a proveer la paz que quizás estemos necesitando en esos momentos. Esa paz que, como ya lo expresé, sobrepasa todo entendimiento.
Hermanos, como creyentes de Jesucristo, podemos desconcertarnos por nuestra lucha con el pecado. Y eso es normal. Y muchas veces, hermanos, al estar en una situación que tratamos de depender solamente en nuestras propias fuerzas para hacer lo correcto, no podemos. Pero hermanos, en ese día del futuro, cuando todo esto termine, estaremos verdaderamente muertos a los impulsos pecaminosos, a los impulsos propios que puede haber en nosotros, y solamente mediante el Espíritu de Dios vamos a poder reconocer eso. Hasta entonces, hermanos, sin embargo, podemos confiar que el poder del Espíritu Santo, de aquel cuya muerte y resurrección obtuvo nuestra victoria sobre el pecado, vamos a poder saber que Dios está cerca, que no importa nuestra situación, Él la va a componer. Hermanos, y especialmente para aquellos que van a bajar a las aguas del bautismo en esta tarde, tengo algo más para ustedes. Al estar atribulados, sin importar la situación por la que puedan estar atribulados, podrán encontrar descanso, podrán encontrar paz que quizás estén buscando en esos momentos. Y concerniente a eso, hermanos, la verdad de Dios es muy clara. Hay paz para aquellos quienes confían solo en Jehová, quienes confían solamente en Él a pesar de las circunstancias. Para aquellos que se decidan pertenecer al Señor al bajar a las aguas del bautismo. Y van a poder encontrar esos que se van a bautizar en sus momentos de tribulación, en sus momentos de desesperación, van a poder encontrar la paz que quizás estén necesitando. Una paz que solo Jesucristo puede traer a nuestras vidas. Porque Él lo dijo: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como lo dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Eso es lo que Dios promete. Eso es lo que Jesucristo en nosotros, mediante su Espíritu, promete. Y créanme, hermanos, al ser bautizados y obtener el Espíritu de Dios en ustedes, podrán pensar en y podrán hacer cosas que quizás ustedes no pensarían que pudieran llevar a cabo antes. Cosas como la palabra nos enseña. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, hermanos que se van a bautizar. El Espíritu de Dios va a traer gozo, paz, salud a sus vidas. Va a traer todo lo que necesiten en sus vidas. Pero necesitan creer en eso. Y Dios, mediante su Espíritu, les va a dar a conocer que verdaderamente es el creer en su poder, en su amor y misericordia. Voy a ir a la segunda carta a los Corintios, del capítulo 3, para ir terminando. Escuchen la enseñanza del versículo 5 de 2 Corintios 3. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios mediante su Espíritu. Hermanos, se van a bautizar, el Espíritu de Dios va a entrar a ustedes y créanme
de ese momento en adelante van a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, hermanos, con el bautismo, créanselo, vienen grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial, porque Él tiene esta promesa para los que deciden ser suyos. Y con eso termino. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Y eso va a poder ser una realidad solamente mediante el Espíritu de Dios en ustedes. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga.